estimados televidentes, soy Jaime Narváez, su querido presentador. Hoy el noticiero les agradece su presencia. En esta querida mañana hará un clima algo nublado, pero aún así se valora la exposición de los rayos del sol, así que hará un bonito calorcito. Con unos 21 grados centígrados sentiremos lo mejor del día. En esta mañana hablaremos de temas muy importantes dentro de nuestra sociedad, los cuales hacen cuestionar a nosotros mismos sobre si algo está yendo mal con nosotros, desde el cómo los jóvenes omiten conocimientos de su propia religión, hasta el graffiti y el cómo está en todos lados, y si debería ser denominado como arte. Con todo esto lo mencionado, ahora sí, vamos directos a las noticias. Bueno, ahora vamos con los jóvenes cada vez se olvidan más de su propia religión. En cuanto a si los jóvenes cada vez se olvidan de su propia religión, es importante reconocer que existen diversos factores que pueden influir en las actitudes y prácticas religiosas de las nuevas generaciones. En primer lugar, vimos en una época en que la información y las ideas circulan libremente más que nunca. Además, los jóvenes de hoy en día a menudo enfrentan desafíos y cambios sociales significativos. La globalización, el avance tecnológico y la rápida evolución de las normas culturales pueden generar tensiones entre las enseñanzas religiosas tradicionales y las realidades del mundo moderno. Algunos jóvenes pueden encontrar difícil reconciliar su fe con los cambios sociales, y esto puede llevar a una disminución de la práctica religiosa o incluso el abandono de la religión. No obstante, también hay jóvenes que siguen comprometidos con su religión y practican activamente en comunidades de fe. Para algunos su religión proporciona un sentido de identidad. En términos generales, el cristianismo sigue siendo una influencia significativa en muchos aspectos de la sociedad, como la moral, la ética y la cultura en varios países. Sin embargo, las prácticas y la popularidad del cristianismo pueden variar ampliamente según la religión y la demografía. Algunas áreas pueden experimentar un crecimiento en el número de fieles y la influencia del cristianismo, mientras que en otras áreas puede haber un declive o cambios en las creencias religiosas. Es importante destacar que en el panorama religioso es dinámico y está sujeto a cambios constantes. Factores como la secularización, la globalización, los cambios demográficos y las diferencias culturales pueden influir en la forma en que se practica y se percibe el cristianismo en diferentes partes del mundo. Para obtener información más actualizada y precisa sobre el estado actual del cristianismo, sería recomendable consultar fuentes de noticias y estudios socioreligiosos, pero también debemos aceptar que no es lo mismo que era en la antigüedad, porque antes era pan de cada día que gente inocente muriera a causa de no seguir esta religión. El cristianismo es una religión abrámica basada en las enseñanzas de Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como Hijo de Dios y el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es la religión más grande de todo el mundo en términos de seguidores, con más de 2,3 mil millones de adeptos. El cristianismo nace con Jesucristo como su Mesías. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Los autores escribían inspirados por Dios, por lo tanto la llaman la palabra de Dios. Las tres corrientes principales del cristianismo son el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo. Los cristianos creen en un solo Dios, dividido en tres personas, a la cual llaman Santa Trinidad, que se compone por el Espíritu Santo, el Padre y Ahora el vamos Hijo. con un tema muy interesante, cómo se expandió. Las primeras persecuciones y el desarrollo del cristianismo en el Imperio Romano y con el edicto de Constantino y la reorganización de la Iglesia, los grandes propulsadores de la expansión cristiana fueron los apóstoles, obedientes al mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Su obra no agota con todo. El cuadro de la expansión cristiana en el mundo antiguo es indudable, que la más de las veces serían hombres humildes y desconocidos, funcionarios, comerciantes, marinos, soldados, esclavos, los portadores de las primicias del Evangelio, al sonar la hora de la libertad de la Iglesia en el siglo IV. El cristianismo había arraigado con fuerza en diversas regiones del Oriente Próximo, como Siria, Asia Menor y Armenia, y en Occidente, en Roma y su comarca en el África Latina. La presencia del Evangelio fue también considerable en el Valle del Nilo y varias religiones de Italia, España y las Galias.
Muy bien, continuando con nuestro noticiero informativo, tenemos ¿qué es la iglesia, no? Tenemos que la iglesia es una institución religiosa que tiene su origen en el cristianismo. Generalmente se puede referir a la religión cristiana, pero realmente podría ser usado para otras religiones. Esta tal iglesia es un lugar de culto, donde las personas van a orar o donde van a expresar su religión. La iglesia cristiana se organiza en diferentes denominadores, como la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y diversas denominaciones protestantes. Cada denominación tiene sus propias características y sus propias funciones dentro de esta maravillosa religión. La iglesia desempeña un papel importante para la vida. Es un lugar donde Dios puede expresar todos sus conocimientos y llevárselos a sus hijos en la tierra que somos nosotros. También es un lugar para recibir enseñanzas y para participar en sacramentos, como podría ser el bautismo o la comunión. Buenos días, estamos aquí con Sandra Machay, que es una profesional del tema. Buenas tardes. Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted sobre el cristianismo y el catolicismo? Ok. ¿Y sobre qué piensa usted sobre el cristianismo ortodoxo? Bueno, una pregunta más. ¿Qué son los sacramentos para usted? Ok, y una última pregunta. ¿Qué piensa usted que si fue Jesús importante para la historia del cristianismo y para la historia humana? Masticando Lemon Blue, el resfrío se me fue. ¡Se me fue! Saborcito a limón. ¡Limón! Es el que prefiero yo. Me alivié con Lemon Blue. ¡Lemon Blue! Me siento mucho mejor. ¡Mejor! Y ahora me voy a jugar. El resfrío se me fue. ¡Se me fue! Masticando Lemon Blue, el resfrío se me fue. El resfrío se me fue. Masticando Lemon Blue. Lemon Flu, ahora la mejor limonada masticable. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator de Fotorama. Continuando con el espacio publicitario, tenemos que el problema de los grafitis realmente podría afectar o no afectar a la urbanidad.
La opinión de estos tales grafitis es muy diferente, pero se basa en dos perspectivas. La primera, que dice que aporta expresión, color y creatividad, que es una forma de arte y verlo únicamente en los ojos en la calle. Y también tenemos, sin embargo, la opinión de las demás personas, que realmente que es una insolencia realizar tal acto en medio de la vía pública, en donde todos pueden ver y también pueden denotar la deficiencia de la seguridad nacional para hacer un graffiti ilegal, por decirlo así. Y bueno, ¿qué es el graffiti ilegal? Bueno, esto es cuando no se hace con ningún permiso, cuando realmente todo está muy mal. Y bueno, el graffiti ilegal puede afectar negativamente a la imagen de una ciudad o barrio o dificultar la atracción de turismo e inversión. Y esto podría afectar económicamente al país. El debate de ese concepto surge debido a la naturaleza subjetiva y multifacética de esta disciplina. A lo largo de tal historia han surgido numerosas teorías y enfoques que intentan definir qué es el arte y cuáles son sus características esenciales. Sin embargo, la opinión siempre se ha dividido y nunca se ha llegado a un punto medio donde todos podemos estar de acuerdo. Entre las diversas razones tenemos la subjetividad, que es la apreciación y valoración del arte, que son en gran medida subjetivas, ya que cada persona tiene sus propios gustos, experiencias y contextos culturales. Ya tenemos el cambio histórico y cultural. Las ideas sobre el arte han evolucionado a lo largo del tiempo y varían según las diferentes culturas. Y bueno, también tenemos la tercera, que es la ampliación de los límites. En las últimas décadas, los límites tradicionales del arte se han ampliado considerablemente. Y en todo esto, ¿qué es el arte? ¿Qué es la estética? Bueno, el arte es una manifestación creativa y expresiva que busca comunicar ideas, emociones, conceptos a través de formas, como la pintura, la escultura, el teatro, la literatura, la danza, entre otros. El arte puede ser apreciado por su belleza estética, pero también puede provocar reflexión, emociones intensas que hagan que la persona pueda apreciar algo nuevo, que pueda llenar el vacío que tiene dentro de su alma. Es una forma de expresión humana increíble, que ha existido a lo largo de la historia y se ha desarrollado en diferentes culturas. Y bueno, y por otro lado la estética, que también es muy importante, es una rama filosófica que estudia la belleza y las experiencias estéticas. Se ocupa de analizar y comprender los juicios de gusto, la percepción de la belleza, los criterios estéticos, los principios del origen de la creación y la apreciación artística. Se centra específicamente en elementos visuales, formales y conceptuales, para generar sensaciones en el espectador y emociones a la vez para que pueda apreciar lo que es el arte, así como procesos cognitivos, emocionales implicados en la apreciación estética. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer una entrevista al licenciado Víctor Llanes del área de inglés. Según usted, ¿qué opina del arte moderno actual? Bueno, el arte siempre ha sido una representación del sentimiento humano, ¿no? Entonces opino que el arte actual, el arte moderno, expresa el sentimiento de nuestra situación, de nuestra sociedad moderna. Es interesante su opinión, pero bajo esta opinión suya, ¿cree que los grafitis que se ve en el día a día en las calles, usted cree que es arte? El graffiti profesional, el graffiti regulado, creo yo que es una forma muy importante y muy relevante de expresión artística. El graffiti, claro, el que está regulado, el que está bien hecho, el que no es, digamos, vandalismo no cuenta para eso. Es cierto lo que usted menciona, pero también he de mencionar que el arte, bajo un concepto general, es toda creación humana. ¿Usted cree que eso es cierto? Toda creación humana que se basa en la expresión del ser humano, porque cualquiera puede crear muchas cosas, pero expresar los sentimientos es algo que pocos pueden hacerlo a través de las artes plásticas. Y así como una última cosa, una última pregunta. ¿Qué es para usted, mejor dicho, la belleza ante el arte? La belleza para mí es, bueno, creo yo que la belleza es relativa dependiendo de quién la observe, ¿no? Pero podríamos decir que en general la belleza refiere a la estética que tienen las cosas, la estética que poseen. Muchas gracias. A continuación, regresamos al estudio. Un interesante tema hablaron nuestros queridos compañeros periodistas. Los grafitis, las diferentes perspectivas que se pueden tomar, tal vez sean negativas o positivas. Y por no olvidar también la religión y el cómo los jóvenes se llegan a olvidar de esta misma. Después de hablar tanto de estos temas, hemos llegado fin a nuestro noticiero. Le hemos de dar una grata despedida a ustedes, queridos televidentes, por estar presentes en todo el noticiero.
Un gusto.